Yo estoy convencido, seguro, en todo caso después si hay feedback me lo van a poder confirmar, de que a ustedes les han dicho que el 24 de marzo del 76 un grupo, una camarilla militar, a espaldas del pueblo, hizo un golpe de Estado, tomó el poder por asalto para llevar adelante una política de exterminio a disidentes y jóvenes idealistas que luchaban con un mundo más justo, más humanitario, más igualitario, etcétera, y que llevaron adelante a partir de este genocidio una política de entreguismo económico, y dentro de lo cual, en este marco, asesinaron a 30.000 personas. Resulta que el 24 de marzo es una fecha extraña porque se le da un lugar, un feriado, que en realidad la mayor parte de la gente lo usa como feriado turístico, vamos a decir la verdad, para empezar a contar una historia. Y la historia no se puede empezar a contar a partir de una fecha, sino que es un transcurrir. La década del 70 fue una tragedia donde la Argentina vivió una guerra civil y el 24 de marzo del 76 no fue el inicio de algo, fue el desenlace de algo que se estaba llevando adelante. Los Montoneros eran la organización terrorista más importante de Argentina, llegó a tener 12.000 combatientes, a movilizar unos 100.000 militantes, eh, estaban presididos por un jefe que vive, hoy, un comandante en jefe guerrillero que hoy vive en España, Mario Firmenich. Se dedicaban al terrorismo urbano, al secuestro político, al homicidio sistemático, mataban militares, civiles, policías, secuestraban empresarios. Y la otra organización fuerte era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que tenía otra estructura y otra mentalidad. Ellos no eran terroristas puros, ellos se dedicaban más que nada a la guerrilla y tenían toda la influencia del guevarismo, eran guevaristas. Y por eso quisieron llevar la guerra y arrastrarla a la selva de los montes tucumanos, en donde ellos con 500 combatientes llevaron adelante una guerra foquista en los montes de los cañaverales tucumanos, etcétera, y contaron en total con unos 7.000 integrantes, más lo que movilizaban. Los montoneros tenían muy buenos vínculos con el peronismo y lo que querían era penetrar en el peronismo, esperar que Perón, que estaba muy grande, se muriese y entonces ellos copar el movimiento y copando el movimiento a sangre y fuego con las armas y con toda la energía militante que tenían, arrastrar al país hacia una revolución comunista. Ambos querían tomar el poder del Estado. Ambos comienzan en el año 1970, en el mismo año. Por eso para mí el año clave, por eso digo, la fecha no es una fecha del 24 de marzo la que hay que estudiar todo el proceso. También el 24 de marzo, pero todo un proceso completo. En el 29 de mayo de 1970, Montoneros secuestra y asesina al expresidente Pedro Eugenio Aramburu, que era un presidente sindicado como muy antiperonista, una suerte de símbolo del antiperonismo. Esto le valió a los montoneros ganarse la simpatía de muchos peronistas y sobre todo la de Perón, que celebró el atentado con mucho júbilo. Él estaba exiliado en Madrid. Para los que no saben, Perón fue derrocado en 1955 y él se exilió primero en algunos países de América Latina y después se fue a Madrid, en donde estuvo exiliado hasta 1973 cuando volvió. En el momento en el cual la guerrilla empieza a crecer, recordemos el contexto. Había muerto el Che Guevara en el año 67 en Bolivia, haciendo la guerra selvática. Estábamos cerca de lo que había sido la Revolución Cubana en 1959, en donde los guerrilleros lucharon contra un ejército profesional. Estábamos cerca de lo que había sido la guerra de Vietnam, donde los guerrilleros le ganaron al ejército norteamericano, ni más ni menos. Entonces hay una especie de auge, estábamos en plena Guerra Fría, el mundo estaba dividido, y las guerrillas estaban gozando de cierto prestigio, por lo menos a nivel de los triunfos. En 1949 en China, las guerrillas de Mao Zedong le ganan también a un ejército profesional. Cada historia tiene sus propios menesteres, no es
una cosa calcada. Pero acá se pensó en un país urbanizado, con una clase media gigantesca, con un obrero bien alimentado, en un país donde no era el país actual, donde la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza, donde no, era otra Argentina. Entonces, en ese contexto, hacer una revolución comunista parecía un delirio, pero ellos, los grupos guerrilleros, vivían encerrados en sus lemas, en sus concepciones, tenían una estructura de sectas. Yo trato en el libro un capítulo donde pongo de manifiesto la estructura sectaria y dogmática y cerrada, hermética, que ellos tenían. Por eso vivían tan alejados de la realidad. Onganía cae y le sucede otro presidente militar que fue Agustín Lanusse. Y a medida que la guerrilla iba creciendo de una manera muy fuerte. Muchos defensores de la guerrilla van a decir, bueno, la realidad es que nosotros luchábamos contra un gobierno militar, contra una dictadura, o sea que nuestra lucha era legítima. Esto hay que hacer una aclaración importante. Esto, por empezar, es una excusa, porque cuando volvió la democracia mataron más gente que durante el gobierno militar, los guerrilleros. Pero por otra parte, lo que interesa destacar es lo siguiente. Es cierto que la Constitución Nacional habilita rebelarse contra una autoridad cuando esta tiene absoluto. Es cierto. Pero la rebelión tiene que tener el objetivo de restaurar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional que se hizo en base a los escritos de Juan Bautista Alberdi, que era un liberal. Ni el ni Montoneros querían restaurar la Constitución Nacional liberal. Lo que querían era hacer una revolución comunista. Entonces, la legitimidad de esa lucha se cae por el objetivo que ellos tenían. Ellos no tenían ninguna pretensión de reinstaurar ningún orden. Lo que tenían, ningún orden constitucional, legal, ningún Estado de Derecho, sino que lo que querían era hacer una revolución y arrastrar al país a como hoy es Venezuela o como lo es Cuba, o como no eran en esa época tantos países del mundo, porque en esa época el 36% de la superficie terrestre estaba bajo el yugo comunista. Tenemos todo China, tenemos toda Europa del Este, tenemos países del África, algunos países de América Latina, que estaban, o sea, la Argentina. El mundo vivía en una gran tensión y la Argentina era parte de ese mundo. En el año 71, Lanusse, el presidente, toma una medida que pone en manifiesto cuál fue la primera voluntad militar. Era combatir a la guerrilla con la ley en la mano. Entonces se crean 3 salas con 9 jueces, que fue un órgano jurídico que se conoció como Cámara Federal Penal, que tenía la finalidad de juzgar de delitos de sedición y delitos de subversión. Modificaron el Código Penal, pusieron estos 3 tribunales a trabajar y entre 1971 y 1973 hubo 8.927 causas, 2.000 guerrilleros presos, 371 con condena firme. O sea que la política que se quiso implementar era, bueno, vamos a combatir a la guerrilla, pero la hagamos con la ley en la mano, con instituciones jurídicas, que cada guerrillero tenga su abogado defensor, sus garantías, que haya publicidad, etcétera, etcétera. Después de 17 años de que el peronismo estuvo proscripto, se llama elecciones sin censura, digamos. Podía participar el Partido Justicialista, pero por cuestiones de fecha, de residencias y de requisitos, Perón no podía participar. Entonces, participa un testaferro que puso Perón, un prestanombre, un delegado, Cámpora. Cámpora. Exactamente. Entonces, Cámpora es quien va en representación de la fórmula peronista. Cámpora y el vicepresidente era Solano Lima. Llegan al poder, ganan las elecciones, llegan al poder y a los 40 y pico de días, Perón vuelve a la Argentina triunfalmente. Vuelve a la Argentina, vuelve y se instala, y digamos, el avión iba a aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza y
en los campos de Ezeiza, aledaños al aeropuerto, se había montado un espectacular escenario donde miles y miles y miles, algunos hablan de más de 1 millón de personas, fueron a esperar a Perón. El peronismo estaba dividido. Por un lado, el peronismo ortodoxo, el peronismo clásico, el peronismo histórico, que tenía una base sindical, una base, yo te diría, con muchos condimentos fascistoides, porque Perón tuvo esa formación en Italia. Y por otro lado, el peronismo nuevo, el peronismo revolucionario, el peronismo izquierdista, que quería copar el movimiento. Entonces estaban los ortodoxos y por otro lado estaban los revolucionarios. Y se odiaban entre sí. Y ambos disputaban a ver quién movilizaba más gente y quién podía tener mayor cercanía en el palco. Se generó en la espera hasta que llegara Perón una situación de tan alta gravedad que se armó una batahola a tiros. Por eso yo cuando hablo de guerra civil creo que no exagero. Y en esa jornada entre muertos y heridos hubo 400 personas, 400 víctimas. La famosa masacre de Ezeiza. Sí. Exactamente, exactamente. Ese episodio se conoció como la masacre de Ezeiza o la matanza de Ezeiza. Perón no pudo llevar adelante su acto. El avión de Perón aterrizó en otro aeropuerto, en el aeropuerto de Morón, y eso ya ponía de manifiesto lo que se venía. Perón había coqueteado con la guerrilla, los había alentado, los había fogoneado, los había entusiasmado, y los guerrilleros a su vez sentían que contaban con el aval de Perón. Si nosotros hacemos todo lo que Perón dice, vamos a poder copar a Perón, vamos a poder rodear. A Perón no le queda mucha vida y nosotros seremos sus herederos. Y con la cantidad de votos y con el movimiento enorme que es el peronismo, si lo conducimos nosotros, vamos a poder por fin arrastrar a la Argentina a una patria socialista. De hecho, los montoneros tenían dos cánticos emblemáticos. Uno era Evita Guevara, la patria liberada, y el otro era Perón evita la patria peronista. Perdón, Perón evita la patria socialista. Los ortodoxos cantaban Perón evita la patria peronista, como para poner un freno a la izquierda. Perón ya se venía distanciando de los guerrilleros, ya no les estaba dando la misma importancia, no les prestaba la misma atención, no se reunía con la misma frecuencia. Y al día siguiente de los episodios que fueron tremebundos, un escándalo de proporciones internacionales, la noticia fue internacional, Héctor Cámpora y su vicepresidente, Solano Lima, presentan la renuncia, porque se dan cuenta de que la situación está muy por encima de sus posibilidades, de su peso específico y de su envergadura política. Entonces presentan la renuncia y transitoriamente ponen como presidente a un señor que se llama Raúl Lastiri, que era conocido, era diputado nacional, era conocido porque tenía una gran colección de corbatas. Ese era su currículum. Y estaba casado con la hija de López Rega. Para quienes no saben quién es López Rega, después vamos a hablar un poco de López Rega. Pero era un personaje que fue el creador, quizás han escuchado hablar de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, una organización paramilitar que se dedicaba a luchar contra la izquierda peronista, pero con metodología ilegal. Era una organización ilegal, clandestina. Eran grupos paramilitares y los comandaba López Rega. López Rega era la mano derecha de Perón, y la mano derecha de López Rega era Lastiri, que era su yerno. Asume Lastiri. Fíjense lo que era el país. Asume Lastiri y Lastiri llama a elecciones. Llama a elecciones, pero en esta ocasión sin proscripción de Perón. Participa Perón. Ahora sí ya no había impedimentos legales. Y gana Perón con el 62% de los votos, la guerrilla, los montoneros, para marcarle la cancha a Perón, para marcarle la cancha y avisarles que con ellos no se podía jugar, matan al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Quizá lo han escuchado nombrar. La operación de asesinato se conoció como Operación Traviata. ¿Por qué? La Traviata era una galletita de la época, como si fuesen las criollitas, llenas de agujeritos. Tenía 3 agujeritos. Y entonces, como le pusieron tantos tiros a Rucci, la operación la denominaron Traviata. Aunque en realidad la cantidad de balas que pegaron en Rucci fueron 37.
Rucci, para que tengamos una idea, tenía el poder que hoy tiene Hugo Moyano, era el líder de la CGT, Sí, era la mano derecha de Perón. Se produce realmente una situación muy complicada. Para que se den una idea, en el año 74 el ERP sube a Tucumán, a los montes tucumanos, para llevar adelante la guerrilla rural, la guerrilla foquista, pero siempre en democracia. Para que se den una idea, el 52% de la democracia que duró entre mayo del 73, cuando asume Cámpora, a marzo del 76, cuando viene el golpe militar de Videla. En ese lapso cometió el 52% de sus crímenes, el 52%. Entonces, ¿contra qué dictadura luchaban? Ellos luchaban contra el orden constituido, ellos lo consideraban un orden burgués, pero no les importaba si había o no un gobierno militar. Más aún, estaban contentos cuando había un gobierno militar. ¿Por qué? Y porque ellos decían, luchamos contra la dictadura. En cambio, decir, luchamos contra la democracia era mucho más complicado para argumentar, era mucho más complicado para poder sostenerlo políticamente y discursivamente. Rucci se distancia a los montoneros de Perón. Perón asume con la fórmula Perón-Perón, o sea, Perón presidente y su mujer Isabel Perón vicepresidente. Esto fue una vergüenza y un gran acto de irresponsabilidad de Perón, porque Perón sabía que ya estaba grande, estaba enfermo, Perón sabía que no tenía la energía física y psicológica como para gobernar en semejante situación tan estresante, pero encima nos deja como heredera del trono a su mujer. La conoció en un cabaret, era bailarina de un cabaret en República Dominicana, Isabel Perón, María Estela Martínez de Perón. Entonces, no tiene nada de malo, no me voy a poner en el moralista. estaría bueno mencionar esa breve historia del Happy Land Bar, esa noche en la que conoció a las Tiri, a López Rega y a Isabel, ¿o no? Bueno, conocés mi libro de memoria. Claro, Perón estando en República Dominicana iba a una borrachería nocturna, un cabaret donde, bueno, en fin, todo lo que ocurre en un cabaret, había quien tocaba el piano, que era Las Tiri, que hoy lo mencioné, era el pianista del cabaret, la que bailaba en el cabaret era Isabel Perón. Esa borrachería salieron tres presidentes, Perón, Las Tiri y Isabel. Fíjense lo que era la Argentina, estaba gobernada por gente de esa calaña, de ese nivel, en plena guerra civil. Tomemos nota del desastre que se vivía antes del 24 de marzo del 76. Porque contar la historia a partir del 24 de marzo es mentir, porque omitir lo necesario es tan injusto como afirmar el error. Entonces todo esto hay que ir llevándolo un poquito. Igual lo voy a hacer más corto, no se preocupen, no los voy a cansar. Pero todo esto era la Argentina previa al golpe militar. La guerrilla era incontrolable. Perón le ordena a López Rega, que era su mano derecha, crear la AAA, que se llamaba Alianza Anticomunista Argentina, que era una organización paramilitar, y entre los montoneros y la AAA se tiraban constantemente muertos entre sí. Era una batalla campal en el seno del peronismo. Al mismo tiempo teníamos a Lerpe en Tucumán, una verdadera batalla campal, era un desastre. Perón en un momento determinado hace un acto público, van los montoneros, lo insultan. Eso fue la ruptura definitiva entre Perón y los montoneros. Le gritaron, perdón por la expresión, pero le decían, vea, qué manga de boludos, votamos una muerta, una puta y un cornudo. La muerta era Evita, la puta era Isabel y el cornudo era él. Entonces Perón fue ahí donde le dijo a los montoneros estúpidos e imberbes, frase que quedó inmortalizada. Los montoneros se van de la plaza queda 2/3 vacía, fíjense la movilización que tenían los montoneros. Perón no podía mantener la situación, muy deteriorado, se muere. Isabel Perón no podía, no sabía, no tenía idea de cómo manejar la situación. Entonces el hombre fuerte que asesoraba o que acompañaba a Isabel y a López Rega. El López Rega, la AAA a pleno, no saben cómo resolverlo, la AAA no alcanzaba para combatir a la guerrilla. Recordemos que más o menos la guerrilla tuvo unos no menos de 20.000 combatientes. Tenían además aparato para reclutar gente, o sea, si se caían en combates, ellos reclutaban nuevos milicianos y los preparaban y los entrenaban. 6.000 de estos 20.000 estuvieron preparados e entrenados en Cuba. Cuando se habla del terrorismo de Estado, no se dice que los guerrilleros también
aplicaron un terrorismo apoyado por un Estado extranjero, el Estado cubano. Entonces, ¿qué hace Isabel Perón? Emite unos decretos que son una orden militar a las Fuerzas Armadas para que intervengan en operaciones de combate con el fin de, y dice así, aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Después los peronistas salieron a decir que no, que en realidad aniquilar no era tan así, que eso es una frase, que eso es... Bueno, a ver, la palabra aniquilar, esto fue una orden militar, tienen que interpretarse conforme al reglamento de terminología castrense. Aniquilar quiere decir es el aniquilamiento físico y o moral del enemigo. Este decreto se emitió para las Fuerzas Armadas, para que las Fuerzas Armadas operen en Tucumán. En Tucumán iban a vuelo de helicóptero, con aviones, milicias que iban por tierra. El ERP volteó varios helicópteros, volteó aviones y pelearon un sinfín de combates en emboscadas que se daban en el seno de la selva. La Argentina tenía una clase media urbana. Por supuesto que había campesinado, pero era muy chico, no era el de Bolivia, no era el de Cuba. Y además la población no apoyaba a ellos, apoyó a los militares, por eso delataba a los guerrilleros. Había una descomposición institucional, los ministros duraban semanas. Para que se den una idea, entre mayo del 73 y marzo del 76 hubo 6 ministros de economía distintos, cada uno con un plan de gobierno distinto. Eso era realmente un desgobierno, era una situación de anarquía. Los días previos al 24 de marzo renuncia el intendente de la ciudad de Buenos Aires. López Rega se escapa con un pasaporte diplomático. El líder de la CGT, sucesor de Rucci, Casildo Herrera, se escapó. Y lo bien que hizo, porque cuando los montoneros matan a Rucci, antes de Rucci habían matado al antecesor de Rucci, que era José Alonso. Y antes de matar a José Alonso, mataron al antecesor, que era Augusto Timoteo Bandor. O sea, la muerte era algo que estaba en boca de todo el mundo. Nadie podía no asegurar que no fuese muerto. Lo que quiero aclarar es lo siguiente, porque me olvidé de decírselos. Cuando Cámpora asume esos 49 días, yo ya les comenté que los jueces tenían que jugar a los guerrilleros y los jueces fueron cesanteados. Y esos jueces que jugaron a los guerrilleros y que fueron derogados y cesanteados con consecuencia del desmantelamiento político que hizo Cámpora, fueron atacados por la guerrilla. Algunos de ellos asesinados, como el juez Quiroga, asesinado por la espalda. Los otros 8 jueces escaparon al exterior exiliados. ¿Qué juez iba a condenar a un guerrillero si iba a tener miedo si después no le iban a matar a él, al hijo, a la madre, a la hermana, o le iban a poner una bomba en el juzgado? Había un pánico generalizado. Entonces, los diputados de la Nación, en marzo del 76, empezaron a retirar las pertenencias que tenían en sus despachos de trabajo y empezaron a pedir un adelanto de sus dietas, en tanto que los dirigentes principales de la clase política iba a los cuarteles militares a golpearles la puerta para decirles vengan, intervengan y lleguen a aceptar de ustedes. Por eso a mí me da mucha bronca cuando los partidos políticos cuestionan el 24 de marzo del 76, lo que no dicen es que esos mismos partidos políticos fueron a golpear la puerta de los cuarteles militares. Fueron a golpear la puerta de los cuarteles militares. Se produce el 24 de marzo del 76, no se disparó ni una sola bala para hacer un golpe de Estado. Uno se imagina un golpe, es una revolución, despliegues, tiros. Allende en Chile, por ejemplo, Pinochet le tiraba bombas a la Casa de la Moneda y Allende se pegó un tiro. O sea, un golpe militar es una situación revolucionaria, de fuerza, de combate, de enfrentamientos. Hoy grabé un video que va a salir mañana sobre cómo fue la revolución militar de Chávez, el golpe de Estado de Chávez en Venezuela. Mataron 20 oficiales, quisieron matar al presidente. Chávez no pudo ser presidente, estamos hablando del año 92, después fue presidente mucho después. Pero los golpes militares no son paseos turísticos, tienen una impronta muy, muy fuerte, muy complicada. Bueno, acá no se disparó ni una sola bala. Se entró a casa de gobierno, señora, está detenida, vamos a hacernos cargo de la situación. Nadie se opuso, nadie alzó de protesta. Toda la clase política consintió y avaló la situación. Y les voy a tirar un dato.
Cuando Videla gobernaba había 1.697 intendencias. 1.697. Este dato se lo saco del ejemplar del diario La Nación del 25 de marzo del 79. De esas 1.697, el 10% la manejaban los militares, el 90% los civiles. Por eso cuando se habla de golpe cívico-militar, es cierto, fue cívico-militar. Los civiles apoyaron, instigaron y impulsaron, alentaron a los militares a que hagan el golpe. Los peronistas, que eran supuestamente el partido derrocado, 192 intendencias. El Partido Federal, 80, los partidos de la época todos tenían decenas de intendencias, y en Mar del Plata gobernaba el Partido Socialista. El Partido Socialista gobernaba la intendencia en pleno gobierno de Videla. Bueno, esto pone de manifiesto lo que se vivía y lo que era eso. Para no marearlo, si quieren que haya algún lugar de preguntas, lo dejo a criterio vuestro. Hay una que le acaban de hacer y es: ¿qué tan cerca estuvieron los subversivos de tomar el poder en el periodo de los 70? Yo creo que no lo hubiesen podido hacer. No hubiesen podido, porque para ganar una revolución vos necesitas el consenso de la opinión pública. Cuando Fidel Castro se alza en Cuba, tenía todo el consenso de la opinión pública. Cuando el Vietcong le gana al ejército norteamericano, los vietnamitas estaban a favor del Vietcong y no de una tropa de ocupación extranjera. Yo creo que gana las guerras civiles de este tenor, las guerras irregulares, las gana aquel que tiene el consenso. Los guerrilleros no tenían consenso, quienes tenían consenso eran los militares. Esa es la realidad. Esto es un dato objetivo. Después podemos decir si fueron un mal, si fueron estos, si fueron aquellos, si hicieron daño. Yo acepto todas las opiniones. Lo que le digo es, la gente apoyaba a los militares. Y las apoyaba y no le importaban los desaparecidos. Cuando los militares hacen el golpe militar, valga la redundancia, ya había en la Argentina 900 desaparecidos. O sea, cuando el peronismo dice vamos a ordenarle a las Fuerzas Armadas a entrar en operaciones de combate para aniquilar el accionar de los elementos subversivos, que hace un rato lo estudiamos, lo repasamos, eso tenía que ver con hacerlos desaparecer. Por eso cuando se produce el golpe ya había 900 desaparecidos en el gobierno peronista, que nadie cuestiona, que nadie juzga. Ahora bien, cuando vienen los militares al poder, los militares no inauguran la política de hacer desaparecer guerrilleros. No lo inauguran ellos. Yo estoy en desacuerdo, Estoy en desacuerdo, no creo que eso sea un método que se pueda defender. Pero los militares no lo empezaron, no lo inició Videla, le iniciaron los peronistas. Entre 1970 y 1979, que fue el lapso en el cual duró toda la guerra, porque cuando los militares llegan al poder, salieron con toda la furia. Salieron a cazar a los guerrilleros a como de lugar. Los masacraron, nos pasaron por encima. Los guerrilleros habían cometido, en ese lapso, 5.052 colocaciones de bombas, 1.748 secuestros, 8 ataques a unidades militares, en fin, una cantidad, tomas de pueblos. Bueno, para que se den una idea, cometieron 21.700 atentados, lo que corresponde, en la matemática nos dice que en 10 años son un atentado cada 6 horas, 4 atentados por día. Eso fue la Argentina durante 10 años. Y cuando los militares toman el poder, ahí empezaron, amplificaron e incrementaron la política represiva, porque con el peronismo era un desastre, era un desgobierno, marchas contra marchas, órdenes contra órdenes, también actuaba la AAA, era un caos, era un verdadero caos. ¿Cuántos desaparecidos hubo? Una pregunta que es un debate recurrente. En el año 2016, la Secretaría de Derechos Humanos confirmó la cifra de 6.348 desaparecidos. Eso es el número más o menos aproximado a la verdad. 6.348 desaparecidos. Algunos van a decir, bueno, pero no importa, ¿por qué vamos a discutir si 30 o 6.000? Lo importante es que haya habido desaparecidos, no importa el número.
Bueno, si no importa el número, entonces ¿por qué discuten el número? ¿Por qué mienten con el número? Si total el número no importa. Si el número no importa, entonces digamos que digamos, o sea, no importa, aunque haya sido uno, entonces digamos que fue uno, si no importa. La realidad es que sí importa, porque políticamente eso sirve para dar la sensación de genocidio, para pagar indemnizaciones, para satanizar al bando que ganó la guerra, en definitiva que fueron las Fuerzas Armadas, para amplificar el drama, pero no, eso sirve políticamente, pero no historiográficamente. Historiográficamente, un historiador serio no puede basarse en propaganda política, tiene que ir a las fuentes, tiene que tener los datos en la mano. Bueno, las fuentes que da el Estado son estas, las que da el Estado, al cual yo le desconfío porque este Estado es un Estado bastante deficiente. Yo creo que incluso hay un libro que se llama Mentiratos Muertos, en donde revisa los listados y dice que no fueron de esta cantidad, porque inclusive hay algunos muertos que figuran como desaparecidos que tienen cuenta en Facebook y postean todos los días como si nada y hacen sus cosas. O sea, es muy desprolijo cómo se ha tratado todo este tema. Pero supongamos 6.000, 6.000, 6 por 5 es 30. Se quintuplica el engaño, se quintuplica la mentira. La otra vez en un debate por Twitter y por las redes sociales que solemos tener con centros de estudiantes de acá de Mar del Plata, fundamentalmente contra el Centro de Estudiantes de Lilia, Nacional Lilia, nos decían que los que adoctrinamos somos nosotros, porque ven nuestra página y claramente esta organización por naturaleza es política, pero es partidaria. Y la diferencia entre lo que ellos defienden y lo que nosotros defendemos es que todos los que están acá en este Zoom es por voluntad propia. Todos acá somos chicos que, como no nos dieron la oportunidad de escucharte en clases presenciales diarias a vos, queremos escucharte acá. No acá la diferencia entre una clase en la escuela y este Zoom es que acá no hay un profesor. Y acá somos todos pibes que queremos escuchar esta parte de la historia. Y bueno, precisamente, más en la Semana de la Memoria, datos puntuales sobre lo que es el 24 de marzo. Así que hay muchas preguntas acá, pero si querés agregar algo a lo que acabo de decir. No sé qué ideología son los chicos estos de Lilia, pero ustedes tienen una gran ventaja, porque cuando yo tenía la edad de ustedes, no existían las redes sociales, no existía internet. Yo tengo 45 años. Y en tan poco tiempo se revolucionó tanto el mundo que si hoy un profesor me dice una estupidez, yo puedo ir, googlearlo, buscarlo y refutarlo. Si un cronista de un diario dice una tontería, yo puedo poner a pie de página mi opinión. Si alguien tuitea una gansada, yo puedo ir y refutarlo. Nunca va a faltar el más avesado en las redes que haga un video y lo ridiculice y lo contradiga y lo ponga. Bueno, esa cuestión es muy interesante porque les permite a ustedes no ser esclavos de una estructura, que es la estructura estatal, que es la que dice qué deben decir los profesores, cuáles son los planes de estudio, los textos de estudio, los contenidos, etc. Entonces ustedes tienen, hay quien no le importa y quiere probar la carrera, la materia y chao, y no sé, preocupaciones, está bien, es legítimo. Pero los que sí les interesa el tema, tienen muchas posibilidades de escuchar otras campanas. Antes eso era imposible, ¿no? Sí, coincido. Yo creo que una clase de esto desmiente 38 clases presenciales que tenemos con profesores de ciudadanía, comunicación, historia. Por lo tanto, te agradezco verdaderamente por tomarte este tiempo y darnos todos estos datos que personalmente los sabía, pero por voluntad propia y por mucho esfuerzo al informarme de todo esto. La mayoría de las cosas que acabas de decir, personalmente sí las sabía porque leí tus libros, pero yo creo que más de la mitad no sabía todo esto. Y por lo tanto, te agradezco mucho por estar acá. No, por favor. Hay varias preguntas y una de ellas es, ¿crees que gran parte de la mirada que tiene la población sobre los 70 puede ser cambiada? ¿O crees que puede o hay una posibilidad de que la historia sea contada de manera completa? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, yo saqué mi primer libro en el 2004, después se dieron los libros de Tata Joffre,
salieron los libros de uno que publicó Agustín Laje, salieron los libros de Seferino Reato, empieza a haber un revisionismo interesante. Esto no se da de un día para el otro, pero les voy a poner un ejemplo. Hoy Rosas, yo no soy rosista, no es una reivindicación, es un ejemplo. Rosas está en los billetes y está reivindicado y referenciado como un héroe, como un gran hombre de patriota. Muy bien. Tampoco tengo nada contra Rosas, aclaro esto para contarles esto. Y estamos hablando de épocas donde los tiempos eran muy lentos. Rosas cayó en 1852. En 1930 empieza el revisionismo a favor de Rosas. Y hoy tiene un lugar preponderante y un pedestal mientras están los billetes y sin embargo durante muchos años fue negado y denostado y demonizado. Yo creo que la década de 70 va a ser equilibrada, está siendo equilibrada de a poco, porque hace, qué sé yo, 10 años era impensable, no había revisionismo, era todo un bombardeo brutal. El otro día, el 24 de marzo, yo estaba durmiendo la siesta, me despierto, veo un Twitter y el hashtag que encabezaba decía, no fueron inocentes o algo así. Más allá de lo brusco del hashtag, pone en manifiesto que la gente ya se manifiesta de otra manera, no come vidrio, no se come los relatos, la gente se aferra a otras fuentes. Entonces, yo creo que sí. Lo que pasa es que todavía esto no se va a equilibrar a nivel institucional, pero se está equilibrando en cuanto a la opinión pública. Las instituciones son rígidas. Incluso en la provincia de Buenos Aires hay una ley que impide decir que no fueron 30.000 a todo funcionario público. Disparate. Porque el propio Estado es el que dice que no fueron 30.000. Pero institucionalmente la cosa está muy hermética, muy cerrada. Pero a nivel de opinión pública, la gente no cree lo que suelen decir los medios. Está bastante matizado el asunto. Muy bien, muy bien. Uno acá pregunta, ¿qué opinás de la Escuela de las Américas y sobre lo que se dice el Plan Cóndor en los 70? La Escuela de las Américas era una escuela militar en donde se adoctrinaba a los militares en guerra en contrainsurgencia, guerra contra terrorismo, en las guerras de guerrillas. Se adoctrinaba en la Escuela de las Américas. Tengamos en cuenta que eran parte de la Guerra Fría, los guerrilleros se entrenaban en Cuba, es decir, y Cuba era financiada por la Unión Soviética. Entonces, digamos que entre ambos bloques debatían supremacías y cada uno se apoyaba en sus aliados. ¿El Plan Cóndor qué fue? El Plan Cóndor fue un plan en donde las potencias del Cono Sur, es decir, Chile, Uruguay, Bolivia, no sé si Brasil no creo que estaba, no me acuerdo porque no tenía tantos problemas en este sentido. Pero bueno, las potencias del Cono Sur se unieron para llevar adelante tareas de conjunto. ¿Por qué? Porque el ERPA había armado algo que se llamaba JCR, que era la Junta Coordinadora Revolucionaria, que era alianza político-militar con el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, con los Tupamaros de Uruguay, con el MIR de Chile, intercambiaban cuadros humanos, se escondían, intercambiaban guaridas, intercambiaban armas, se prestaban dinero, intercambiaban soldados guerrilleros. Entonces, era un problema que excedía la frontera del propio país de uno. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos de la época? Se juntaron para poder contrarrestar esta agresión de una manera global, de una manera que tenga una envergadura transnacional de Sudamérica, a nivel Sudamérica. Y esto no lo ideó Videla, ya lo había hecho Perón y lo había hecho Isabel en sucesivas reuniones que tuvieron con el presidente Pinochet. Bueno, como dije, creo que... ¿Cuánto tuvimos? ¿Cuánto estuvimos de Zoom? 1 hora y media, 1 hora. Yo creo que desmintió la mayoría de los mitos que nos dicen hoy en el colegio, con lo cual nuevamente te doy muchas gracias. Yo me gustaría, no sé, recomendar 3 libros tuyos. Serían 4 los que abordan estos temas, pero bueno, uno no lo leí, así que no lo puedo recomendar, pero yo creo que igual se podría recomendar. Uno es La otra parte de la verdad, otro es La mentira oficial, que es mi favorito.
Uno es el Vietnam argentino y el que no leí todavía es la Guerra Civil, pero lo tengo que comprar. Así que. Bueno, este te lo regalo cuando tenemos un café en la semana. Pero Dale. los otros libros que vos gentilmente recomendás, yo no los reedité, porque este abarca todo. Ah, Entonces, buenísimo. digamos, hice un libro con mucho material nuevo, pero abarqué también todo lo otro. Entonces no los reedité aquellos porque habían quedado un poco fuera de contexto. Así que este es un poco el que... Además, no tengo ni para mí de los otros, porque ya fueron quitados de stock, Sí, pero me sí. quedarán algunos de recuerdo. Así que bueno, te agradezco mucho y gracias por escucharme.